John F. Kennedy, el carismático y joven presidente número 35 de los Estados Unidos, cautivó a una nación entera con su visión de una nueva frontera. Llegó al poder en 1961, en plena Guerra Fría, con promesas de progreso, paz y un futuro brillante. Era un orador nato, un hombre con una energía contagiosa y una familia que parecía sacada de un cuento de hadas. Su presidencia, aunque corta, estuvo marcada por momentos cruciales como la crisis de los misiles en Cuba, el inicio del programa espacial Apolo y un fuerte impulso a los derechos civiles. Su famoso discurso inaugural: "No preguntes lo que tu país puede hacer por ti. Pregunta lo que tú puedes hacer por tu país", sigue resonando hoy en día. Pero su brillante carrera se vio abruptamente truncada. El 22 de noviembre de 1963, el mundo se detuvo. Mientras su caravana presidencial recorría las calles de Dallas, Texas, una serie de disparos rompieron la tranquilidad de la tarde. El presidente Kennedy fue alcanzado fatalmente, y el optimismo de una era se desvaneció en cuestión de segundos. Las imágenes de aquel día, el coche descapotable, la conmoción de Jackie Kennedy, se grabaron a fuego en la memoria colectiva. La nación entera y el mundo se sumieron en un duelo y una profunda confusión. Inmediatamente después del asesinato, la búsqueda de respuestas fue frenética. Horas más tarde, Lee Harvey Oswald, un ex-marín con un historial controvertido, fue arrestado y acusado del magnicidio. La versión oficial, respaldada por la Comisión Warren, que investigó el caso a fondo, concluyó que Oswald actuó solo, disparando desde el sexto piso del depósito de libros escolares de Texas. Se dijo que su motivación era su descontento con la sociedad y su ideología marxista. Sin embargo, la historia de Oswald se volvió aún más extraña cuando, 2 días después de ser arrestado, fue asesinado a sangre fría por Jack Ruby, un dueño de un club nocturno, mientras era trasladado en la comisaría. Este giro de los acontecimientos fue un shock adicional, y para muchos alimentó las primeras chispas de la desconfianza pública. ¿Cómo era posible que el supuesto único asesino fuera silenciado tan rápidamente? Las teorías alternativas comenzaron a gestarse. Desde entonces, la pregunta de quién estuvo realmente detrás del asesinato de JFK ha sido un torbellino de especulaciones, libros, documentales y películas. Es un tema que sigue fascinando y dividiendo opiniones. Una de las teorías más populares apunta a la mafia. Se dice que Kennedy, a través de su hermano Robert F. Kennedy, fiscal general, había lanzado una cruzada implacable contra el crimen organizado, a pesar de que algunos alegan que la mafia había ayudado a su padre en campañas electorales pasadas. La idea es que los capos del crimen no lo perdonaron y buscaron venganza. Otra teoría muy extendida señala a la CIA y a elementos del gobierno de Estados Unidos. La argumentación aquí es que Kennedy había generado poderosos enemigos dentro de la inteligencia y el estamento militar. Se rumoreaba que estaba planeando retirar las tropas de Vietnam, que quería desmantelar la CIA e incluso que estaba considerando un acercamiento con Cuba. Estas decisiones, según la teoría, habrían sido vistas como una traición por facciones poderosas que no dudaron en actuar. La fracasada invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, donde la CIA tuvo un papel central, también se cita a menudo como un punto de inflexión en la relación de Kennedy con la agencia. También existen teorías que involucran a elementos anticastristas, exiliados cubanos, que se sentían traicionados por Kennedy después de Bahía de Cochinos y su posterior manejo de la crisis de los misiles. Estos grupos, con contactos en la mafia y posiblemente dentro de la CIA, habrían tenido motivos para eliminarlo, buscando un cambio en la política exterior de EE. Por supuesto, no podemos olvidar la posibilidad de que Oswald no actuara solo, sino como parte de una conspiración más grande, ya sea con cómplices en el asesinato o como un chivo expiatorio. Las inconsistencias en los testimonios, los controvertidos hallazgos balísticos y la famosa bala mágica, que supuestamente causó 7 heridas en 2 hombres, son puntos que los defensores de las teorías de conspiración siempre resaltan. Las dudas sobre si hubo más de un tirador o si los disparos vinieron de diferentes direcciones persisten hasta hoy. Incluso ha habido teorías que apuntan a Lyndon B. Johnson, su vicepresidente, como parte de la conspiración, buscando ascender a la presidencia. Esta es una de las teorías más oscuras y menos sustentadas, pero demuestra hasta qué punto el misterio ha permitido que se barajen todo tipo de posibilidades. A pesar de las innumerables investigaciones, la apertura de millones de documentos clasificados y el paso de más de 60 años, ninguna de estas teorías alternativas ha logrado presentar pruebas concluyentes y ampliamente aceptadas que contradigan la versión oficial de Oswald como el único asesino. El gobierno estadounidense ha mantenido la postura de que Oswald actuó solo, aunque el debate público y las encuestas muestran que una gran parte de la población aún cree en alguna forma de conspiración. Lo que sí es innegable es el impacto duradero del asesinato de Kennedy.
marcó un antes y un después en la confianza del público en el gobierno y sus instituciones. La década de 1960, que prometía ser una era de optimismo y cambio, se vio ensombrecida por esta tragedia y otras más que vendrían. La juventud de Kennedy, su carisma y la brutalidad de su final lo han convertido en una figura casi mítica. Un símbolo de lo que pudo haber sido. Más allá de quién jaló el gatillo, el legado de JFK sigue vivo. Su visión de una América fuerte y justa. Su llamado a la acción y su espíritu de servicio continúan inspirando. El misterio que rodea su muerte es un recordatorio constante de que, a veces, las preguntas más importantes de la historia pueden quedarse sin una respuesta que satisfaga a todos. Y quizás sea precisamente esa falta de una verdad irrefutable lo que mantiene viva la conversación, obligándonos a seguir investigando, a seguir cuestionando y a seguir buscando nuestra propia comprensión de los eventos que nos moldean. Ahora te contaré una historia misterio. Se trata de 5 niños desaparecidos. Es la Nochebuena de 1945 en Fayetteville, Virginia Occidental. La familia Souther, George y Jenny, junto con 9 de sus 10 hijos, se preparan para las festividades. La casa está llena de alegría, risas y la emoción de la Navidad. Los niños mayores estaban despiertos un poco más tarde de lo habitual, jugando con los juguetes nuevos que ya habían recibido. Todo era paz y felicidad. Pero esa paz se rompió abruptamente. Alrededor de la 1:00 a.m., un incendio devoró la casa de los Souther. George, Jenny y 4 de sus hijos lograron escapar con vida. Sin embargo, 5 de los niños, Martha, Jenny, Betty, Louis y Maurice, se quedaron atrapados dentro. La familia, desesperada, intentó por todos los medios salvarlos. George intentó subir por una escalera, pero descubrió que no estaba en su lugar habitual. Luego intentó mover sus camiones para usarlos como plataforma, pero ninguno de ellos arrancó misteriosamente, a pesar de haber funcionado perfectamente el día anterior. Cuando los bomberos finalmente llegaron, la casa era ya solo cenizas humeantes. La búsqueda de los cuerpos de los 5 niños desaparecidos comenzó de inmediato, pero aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. A pesar de una búsqueda exhaustiva entre los escombros y las cenizas, no se encontró ni un solo rastro humano, ni huesos, ni fragmentos. Nada que indicara la presencia de los niños. Esto era altamente inusual para un incendio tan intenso. Los expertos en incendios declararon que, si los niños hubieran estado allí, se habrían encontrado al menos restos óseos, especialmente los huesos del cráneo, que son mucho más resistentes. Las autoridades locales concluyeron rápidamente que los niños habían perecido en el fuego y que sus cuerpos habían sido completamente incinerados. Emitieron certificados de defunción. Pero George y Jenny Souther nunca aceptaron esta explicación. ¿Cómo era posible que 5 cuerpos desaparecieran sin dejar rastro? Su instinto de padres les decía que algo más había ocurrido. La familia Souther comenzó su propia investigación, y lo que descubrieron solo profundizó el misterio. Días antes del incendio, un vendedor de seguros había advertido a George que su casa iba a quemarse y que sus más sucios comentarios le costarían caros. También notaron un cable cortado que llevaba a la caja de fusibles de la casa. Además, varios testigos afirmaron haber visto una persona lanzando una bola de fuego al techo de la casa justo antes del incendio. Y las cosas no terminan ahí. Después del incendio se reportaron avistamientos de los niños. Unas semanas después, una mujer afirmó haberlos visto en un coche que pasaba. Más tarde, una trabajadora de un motel dijo que los niños habían pasado la noche en su establecimiento, acompañados por 2 adultos. Incluso un conductor de autobús reportó haberlos llevado cerca de la zona del incendio. George y Jenny persiguieron cada pista, por más pequeña que fuera, con la esperanza de encontrar a sus hijos. La familia Souther nunca se rindió. Pusieron carteles en las carreteras principales y ofrecieron una recompensa de $5,000, que luego aumentaron a $10,000 e incluso a $15,000 por cualquier información sobre el paradero de sus hijos. Contrataron detectives privados, quienes también se encontraron con la inexplicable ausencia de restos humanos en el lugar del incendio. Un detective incluso desenterró tierra del sótano y la llevó a un patólogo. El patólogo confirmó que no había evidencia de huesos humanos, lo que hizo aún más difícil creer la teoría oficial del incendio. Un evento clave ocurrió en 1967. Los Souther recibieron una fotografía por correo, supuestamente de Louis Souther, uno de los niños desaparecidos ya adulto. En la parte posterior de la foto había un mensaje que decía: Louis Souther, me encanta el hermano Frankie. Chicos, las cenizas. La foto fue enviada desde Kentucky. La familia contrató a otro detective para investigar, pero nunca se supo el resultado de esa investigación. La identidad de la persona en la foto y su conexión con los Souther sigue siendo un enigma. Este caso ha sido objeto de innumerables teorías.
Algunos creen que los niños fueron secuestrados por la mafia, posiblemente como represalia contra George Souther, quien no siempre se había callado sus opiniones. George era un inmigrante italiano y se decía que tenía puntos de vista fuertes. Otros sugieren que los niños pudieron haber sido tomados por alguien que quería criarlos como propios, o que fueron parte de un complot más grande. Y por supuesto, la teoría oficial es que simplemente perecieron en el fuego y sus cuerpos fueron completamente destruidos. Pero la falta de evidencia física hace que esta última sea muy difícil de aceptar para muchos, incluidos los propios Souther. George Souther falleció en 1969 y Jenny continuó la búsqueda incansable de sus hijos hasta su muerte en 1989. Ella mantuvo el cartel con las fotos de los niños en su jardín durante décadas, esperando que un día alguien con información apareciera. La familia Souther nunca eliminó su valla publicitaria en la Ruta 16, una carretera importante en Virginia Occidental. El último de los niños Souther que escapó con vida, Sylvia, ha dedicado su vida a intentar resolver el misterio, y aún hoy, la esperanza de una respuesta persiste en su corazón. El caso de los niños Souther es un recordatorio escalofriante de cómo la realidad a veces supera la ficción, y de cómo las preguntas sin respuesta pueden perseguir a una familia durante generaciones. Es una historia de resiliencia, de amor inquebrantable de unos padres y de un misterio que desafía toda lógica. ¿Qué creen ustedes que le pasó a los niños Souther? Compartan sus teorías en los comentarios. Este caso sigue siendo uno de los mayores enigmas sin resolver de la historia. Gracias por acompañarme en este viaje a través de este fascinante y desgarrador misterio. Si les gustó el video, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse futuras historias intrigantes. Nos vemos en el próximo video.